Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos súper bien y listos para sumergiros en un universo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer segundo, que te hacen trasnochar para ver un capítulo más y que, reconozcámoslo, te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esas series que no son solo para pasar el rato, sino que te hacen sentir, reflexionar y a veces, hasta soltar alguna lagrimilla. Vamos a explorar esas joyas televisivas que enamoran a los adultos, que nos demuestran que el amor puede ser complicado, intenso y sobre todo adictivo. Antes de empezar, quiero recordaros a todos que si os gusta este tipo de contenido y queréis ver más recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Venga, vamos allá. Vale, ¿por dónde empezamos? Hay tantas series turcas que son increíbles que es difícil elegir solo algunas. Pero hoy me he propuesto destacar esas que considero que tienen ese algo especial que las hace irresistibles para un público adulto. No me voy a centrar solo en las típicas comedias románticas, sino en esas que exploran temas más profundos, que tienen personajes complejos y que te hacen cuestionarte cosas. El público adulto como nosotros busca más que solo una historia de amor sencilla. Queremos personajes con motivaciones complejas, tramas que nos hagan pensar y finales que nos dejen reflexionando durante días. La primera que quiero mencionar es una que me tuvo enganchada durante semanas, Silla Beyaz. La historia gira en torno a Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Imaginaos el choque de mundos, ella, dedicada a salvar vidas, y él, a quitarlas. Lo que empieza como una relación forzada se transforma en un vínculo inesperado, lleno de tensión, secretos y, por supuesto, un amor que desafía todas las convenciones. Lo que me encantó de esta serie es cómo explora la dualidad del bien y el mal, cómo los personajes evolucionan y cómo el amor puede surgir en los lugares más oscuros. Prepárense para escenas intensas y diálogos que te llegan al alma. La química entre los protagonistas es palpable y la forma en que la serie te mantiene en vilo, preguntándote si realmente estos dos personajes tan diferentes pueden encontrar la felicidad juntos, es simplemente magistral. Además, la serie no se limita a ser una historia de amor, también toca temas como la redención, la familia y la búsqueda de la identidad. Otra serie que creo que merece mucho la pena es Fi. Esta es un poco diferente a las demás, ya que tiene una estética más moderna y un ritmo más rápido. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y la manipulación. Es una serie visualmente impactante con una banda sonora increíble y unas actuaciones fantásticas. Es una serie que te mantiene al borde del asiento y que te hace pensar sobre los límites de la moralidad. Ojo que tiene contenido explícito, así que no es para todos los públicos. Fi es una serie que no teme ser controvertida. Aborda temas tabúes y explora la oscuridad del ser humano de una manera que pocas series se atreven a hacer. La actuación de los protagonistas es excepcional, y la forma en que la serie te sumerge en la mente de Can Mañay, el psicólogo obsesionado, es realmente perturbadora. Es una serie que te hará cuestionar tus propias percepciones sobre el amor, el poder y la ambición. Si os gusta el drama histórico, entonces tenéis que ver Muhteşem Yzyl. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultan, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie es una superproducción con un vestuario espectacular, unos decorados impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, luchas de poder y, por supuesto, mucho romance. Es una serie que te sumerge en una época fascinante y que te muestra la complejidad de la vida en la corte otomana. Ideal para los amantes de la historia y el drama épico. Muhteşem Yzyl es mucho más que una serie histórica, es una saga familiar, una historia de amor y poder, y una ventana a una cultura fascinante. La serie te transporta a la corte otomana del siglo XVI, donde la intriga, la ambición y el romance se entrelazan en una trama apasionante. La actuación de los actores es impecable y la forma en que la serie retrata la vida de Hürrem Sultan, desde su llegada como esclava hasta su ascenso como la mujer más poderosa del imperio, es simplemente cautivadora. Cambiando un poco de tercio, quiero hablar de Yerde.
Esta es una serie de acción y suspense que te engancha desde el primer momento. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. El destino los vuelve a unir, pero como enemigos. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción trepidantes y un suspense constante. Es una serie que te mantiene con el corazón en un puño y que te hace cuestionarte la lealtad y el sentido de la justicia. Perfecta para los que buscan emociones fuertes. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La trama está llena de giros inesperados, y la forma en que la serie explora la lealtad, la traición y el amor fraternal es realmente conmovedora. Las escenas de acción son espectaculares, y la actuación de los protagonistas es excepcional. Es una serie que te hará cuestionar tus propias convicciones sobre el bien y el mal. Y para terminar con las recomendaciones de hoy, no podía dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta es una de las series turcas más famosas y controvertidas de todos los tiempos. La historia se centra en Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo que es mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. La serie es un drama intenso y apasionante que explora temas como el deseo, la infidelidad, la culpa y la ambición. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de nuestras decisiones. Prepárense para un final que os dejará sin aliento. Aşk Memnu es un clásico de las series turcas y con razón. La serie es un drama intenso y apasionante que te atrapa desde el primer momento. La historia de Biter y Belul es una tragedia griega moderna, y la forma en que la serie explora los temas del deseo, la infidelidad y la culpa es realmente conmovedora. La actuación de los actores es impecable y el final de la serie es uno de los más memorables de la televisión turca. Pero no nos quedemos solo con estas 5 joyas. El panorama de las series turcas es vasto y diverso, y hay muchas otras producciones que merecen ser descubiertas. Por ejemplo, Ezel, una serie que reinventa la clásica historia de El Conde de Montecristo, en un contexto turco moderno, es una obra maestra de suspense y venganza. La trama, llena de giros inesperados y personajes complejos, te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último episodio. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu en el papel de Ezel es simplemente brillante. Otra serie que merece ser mencionada es Dirilis, Ertuğrul. Esta épica producción histórica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Con una ambientación espectacular, batallas impresionantes y una trama llena de intriga y heroísmo, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transportará a un mundo de caballeros, sultanes y guerreros. Es una serie ideal para aquellos que disfrutan de las historias de aventuras y de los dramas históricos. Para los amantes del drama familiar, recomiendo Kukur. Esta serie se centra en la familia Koobal, una poderosa familia que controla el barrio de Kukur, en Estambul. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el amor y la venganza, y está llena de personajes carismáticos y situaciones límite. Kukur es una serie que te hará reír, llorar y sentir una montaña rusa de emociones. Y si buscas algo un poco más ligero y divertido, te recomiendo Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La serie es una oda a la libertad, al amor verdadero y a la búsqueda de los sueños, y está llena de momentos divertidos y románticos. Erkencikus es una serie ideal para desconectar y pasar un buen rato. Bueno chicos, estas son solo algunas de las muchas series turcas que considero que son adictivas y que enamoran a los adultos. Obviamente hay muchas más, pero estas son algunas de mis favoritas y creo que son un buen punto de partida para aquellos que quieran adentrarse en este fascinante mundo. Recuerden que la clave para disfrutar de una serie turca es dejarse llevar por la historia, conectar con los personajes y estar dispuesto a sumergirse en una cultura diferente. Las series turcas tienen la capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas y de hacernos reflexionar sobre la vida y el amor. En resumen, hoy hemos hablado de series turcas que van más allá del romance superficial, que exploran temas profundos y que te hacen sentir una montaña rusa de emociones.
Hemos visto desde dramas históricos llenos de intrigas palaciegas hasta thrillers de acción que te mantienen al borde del asiento, pasando por historias de amor prohibido y relaciones complejas. Hemos descubierto que las series turcas tienen mucho que ofrecer al público adulto, y que son una excelente opción para aquellos que buscan entretenimiento de calidad que les haga pensar y sentir. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os haya servido para descubrir alguna serie nueva que os apetezca ver. Me encantaría saber cuáles son vuestras series turcas favoritas. Dejadme vuestros comentarios abajo y así podemos compartir recomendaciones y opiniones. Me encanta leer vuestras sugerencias y descubrir nuevas series gracias a vosotros. Y por último, pero no menos importante, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.